Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada al sistema público de consulta de auditorías y para ello tengo el gusto de contar con el regreso de Liliana Ruiz, investigadora de Fundar. Liliana, bienvenida. Gracias, Juan, por la invitación. Soy investigadora en el área de presupuesto y políticas públicas de Fundar. Y también nos acompaña José Miguel Macías. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, Juan. Titular de la Unidad de Sistemas de Información de la Auditoría. Gracias. Si nos puedes platicar qué es este sistema público de consulta de auditorías. Con todo gusto. Este sistema público de consultas de auditoría tiene como objetivo poner una solución informática a disposición de la ciudadanía que les permita consultar directamente las bases de datos institucionales para obtener reportes y gráficos de interés. Es posible... ¿Como un Google dentro de la página de auditoría? No, no solo es un Google, Juan. Es más que un Google. Es una herramienta de inteligencia de negocios donde es posible consultar todos los informes de las auditorías de las cuentas públicas desde 2000 hasta 2011. O sea, prácticamente todo el trabajo de la historia de la auditoría. De la historia moderna de la auditoría. El acceso es libre y la información está disponible las 24 horas de los 365 días del año. ¿Cuáles son las características principales? Es un software de inteligencia y análisis de escenarios. Consolida, ya como lo mencioné, todas las bases de información de la Auditoría Superior de la Federación. El usuario puede analizar y explotar la información de todos los resultados de auditoría en forma sencilla, ya que la herramienta es altamente interactiva e intuitiva. El acceso se efectúa mediante cualquier navegador de Internet y los datos pueden ser visualizados o pueden ser tabulados y exportados a hojas de cálculo, tal como el Excel. No se requiere ningún software adicional. Este software está suministrado por la Auditoría Superior de la Federación y está subido a la base de datos. Liliana, tú como investigadora de Fundar, ¿se te hace un poco así como te da emoción de ver todo lo que se puede sacar de esto? Yo me imagino en INCO lo vamos a poder aprovechar y utilizar muchísimo. Sí, Juan, nosotros en Fundar como organización de la sociedad civil, pues vemos con muy buenos ojos estas iniciativas de diferentes dependencias del gobierno federal. Hemos trabajado mucho por la transparencia presupuestaria y también por lo que nosotros llamamos ciudadanizar la información, que esta información no sea nada más para las personas que son especialistas en los temas o que son expertos, sino aquí una institución que depende de la Cámara de Diputados, ¿no? La Auditoría Superior, no solo el gobierno federal. Sí, exactamente. Se empezó dentro de todo lo que forma el ciclo presupuestario, que la parte de la fiscalización es una parte esencial y muy importante. Dentro de todo este ciclo se había empezado con el presupuesto ciudadano, ya tenemos también la cuenta pública ciudadana y ahora es otro esfuerzo más por contribuir a hacer menor esta barrera para la participación ciudadana. José Miguel, ¿en qué difiere lo que ahora puede uno acceder a través de esta página de internet de lo que existía antes en la página de la auditoría? Lo que teníamos antes, Juan, era fundamentalmente un motor de búsqueda. Tú entrabas, podías poner una o dos palabras Ese sí era claves, un Google. como cualquier un Google. Es más, el motor de búsqueda que utilizamos es Google y te movía a través de toda la información de nuestras auditorías. ¿Qué te permite esto actualmente? Te permite interrelacionar todas las bases de datos y por ello me refiero a la base de datos desde la planeación, los resultados de los informes, el seguimiento,
las acciones promovidas, incluso el estado de trámite de cada una de las más de 83,000 acciones y observaciones que se han promovido en la auditoría. ¿Cómo opera esto? Bueno, pues obviamente tiene un motor de búsqueda y tiene 4 pestañas, la de auditorías, la de observaciones, acciones, el detalle de las acciones e incluso la dispersión geográfica para saber dónde se realizaron las auditorías. Puedes ingresar a través de cualquiera de ellos e ir aplicando filtros. Por ejemplo, si nosotros entráramos a esta herramienta, veríamos que el número de revisiones practicadas en el periodo asciende a 8,178. ¿Estas son auditorías? Auditorías realizadas entre 2000 y 2011, que se han promovido 83,218 acciones. Y existe igual una palabra en la que tú puedes, una ventana en la cual tú puedes escribir palabras, anexar claves, y te va filtrando la información por cada uno de estos conceptos. Puedes pedir específicamente que sean de la cuenta pública 2005, puedes poner que solamente sean auditorías financieras, o puedes solicitar que solamente te muestren los pliegos de observaciones, y puedes ir acotando tu búsqueda. Incluso puedes llegar al máximo nivel de detalle, donde vas a tener las auditorías agrupadas por cuenta pública, por grupo funcional, por sector, por entidad fiscalizada, vamos, todo hasta llegar al nivel de la clave de una acción determinada y su estado de trámite. Es como una especie de enciclopedia digital. O sea, puedes ir jugando con todo esto y puedes ir armando tus escenarios. Es lo que se conoce como una herramienta de business intelligence y está puesta a disposición de toda la ciudadanía, precisamente en un afán de lo que decía Liliana, de ciudadanizar estas herramientas, que estamos seguros que a través de ellas se promueve la transparencia y se mejora la rendición de cuentas. Liliana, estamos viendo una herramienta que creo que tiene un enorme potencial para el trabajo de rendición de cuentas. Instituciones como Fundar, pues serían como los usuarios naturales. Platícanos un poco cómo es tu vida, tu trabajo cotidiano, cuando estás haciendo una investigación, alguna que tengas ahora en curso. ¿Qué herramientas buscas? ¿Cuál es el proceso de picar piedra para encontrar información y de qué manera esto puede cambiar o facilitar tu trabajo? Sí, pues mira, volviendo a esto, estas herramientas y portales electrónicos tienen mucho potencial. Por ejemplo, yo quería mencionar a qué grado llega el potencial para hablar del control y ejercicio de los recursos, que es finalmente lo que hacemos en Fundar día a día, y como tú dices, picar piedra y buscar información, no solamente en un lugar, sino en varios, para tener una investigación seria, ¿no? Y siempre consultamos los reportes de la auditoría para ver dónde se encontraron irregularidades o dónde es que está fallando alguna política pública, porque los consideramos que son más independientes y certeros de lo que podría decir no sé, algún comunicado del gobierno federal sobre alguna política pública. Pero estos portales electrónicos pues tienen mucha utilidad para nosotros. Mira, por ejemplo, yo quería poner el ejemplo de lo que hacen en Perú y en Brasil con el portal de transparencia presupuestaria. Por ejemplo, en Perú, que es otro tema, pero ¿cómo un portal electrónico puede contribuir a tener un mejor control de los recursos públicos? Por ejemplo, en Brasil, en el portal de transparencia presupuestaria, tú encuentras listas de los programas sociales con el nombre de los beneficiarios y el monto de subsidio que reciben. Entonces, tienes una profundidad en la información importante. Y también en Perú reportan el día en que el gobierno gastó tanto dinero, incluso el día en que se gastó y en qué se lo gastó, el día en que recaudó tantos ingresos, pero incluso viene por día, y actualizan el portal diario o mensualmente. Entonces, yo veo este portal de la auditoría como un primer paso que es muy importante para ir mejorando e ir dando más información cada vez más detallada, todo para lograr un mejor control de los recursos. Y aquí los ejemplos que das son, me imagino, parte de los ejecutivos de los gobiernos de Brasil y Perú, que casi en tiempo real te están mostrando cómo utilizan el dinero, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí el de la auditoría pues es más bien como una sistematización de todo el trabajo digital, bueno, más de todo el trabajo de auditoría digitalizado y puesto de manera accesible. Así es. Sí.
Pues es un proyecto con muchísimo potencial para la investigación, pero también para la concientización de los ciudadanos sobre el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y como un mecanismo de fortalecimiento de la rendición de cuentas. Estamos en Pesos y Contrapesos, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos, hablando sobre el sistema público de consulta de auditorías. Liliana Ruiz, ¿de qué manera las nuevas tecnologías pueden servir como mecanismos de rendición de cuentas para exigir que las autoridades sean más transparentes con los ciudadanos? Pues es que yo creo que de muchas maneras, creo que todos son un conjunto de iniciativas que forman, son individuales, pero cuando se juntan forman un todo. Por ejemplo, en el país hemos tenido muchos avances en ese tema. Ahorita tenemos la Ley de Acceso a la Información y de Transparencia. Entonces, tenemos el Infomex, por ejemplo, donde los ciudadanos pueden hacer consultas, pueden hacer consultas a cada dependencia de alguna solicitud de información, algún tema del que ellos quieran profundizar y saber. Es casi ejemplo mundial, ¿no? Infomex. Sí. Por ejemplo, ese portal es otro ejemplo. Tenemos los portales de transparencia presupuestaria, la ley de contabilidad gubernamental para que funcione y se ejecute bien, pues requiere también un sistema informático donde se registren las operaciones de gasto, de ingreso, de pasivos, activos, etcétera. Es decir, estamos viendo toda una corriente a nivel mundial y también en el país que utiliza los sistemas informáticos y electrónicos y la tecnología. José Miguel, un ejemplo, el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, que ahora ha sido motivo de una discusión importante por la transferencia de la responsabilidad de pagar la nómina de los maestros de los gobiernos estatales al gobierno federal. Si un estudiante quisiera hacer una investigación sobre el FAEP, ¿qué herramientas le podría dar esta página para llevar a cabo su proyecto de investigación? Mira, Juan, yo creo que un ejercicio interesante para cualquier estudioso interesado en el tema sería entrar al portal donde se muestra esta herramienta. La dirección es la misma, www.asf.gov.mx, ahí está resaltada, ahí se entra con toda facilidad. Incluso te diría que hay aplicaciones de ClickView para aplicaciones móviles, que para poderlo con el ver sistema en ellos, un teléfono inteligente. Exactamente, para verlo con un smartphone. Por ejemplo, un ejercicio importante o interesante sería que entraran a la pantalla de dispersión geográfica de esta aplicación, seleccionaran uno o todos los estados, ahí se pueden seleccionar, inmediatamente les mostraría el número de auditorías que se han hecho en el periodo. Si se acota la búsqueda, digamos, a 3 años, los 3 últimos años, obviamente se reducirá el número de auditorías y ahí mismo podrían aplicar el filtro que diga Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. En ese momento queda acotado el número de auditorías y el número de acciones para esas entidades en esos 3 años. Si se desplazaran a donde están las observaciones y acciones, a la siguiente pestaña, con esos mismos filtros, no se mueven los filtros, ahí se podría ver qué número de acciones se han promovido y no solo eso, podrían verse las recuperaciones que se han determinado, las que se han operado, las que se aclararon y aquellas que están pendientes de aclarar o recuperar. Si pasáramos todavía ahí mismo a la ventana... incluso ya es información de otras autoridades, ¿no? Porque es el SAT, por ejemplo, el que hace las recuperaciones. En algunos casos y otras veces se hacen en el transcurso de las auditorías, como ya se ha mencionado aquí en otras ocasiones. E incluso si pasáramos a la pestaña de detalle, ahí podríamos ver auditoría por auditoría, observación por observación y acción por acción, incluso con sus claves, y ver el estado de trámite que tienen, si ya fueron aclaradas, si tienen seguimiento pendiente, si el seguimiento está concluido.
incluso de esta pestaña, con el máximo grado de detalle, se puede hacer una conversión, una exportación a una hoja de cálculo, a Excel, tener tus datos y trabajarlos, como lo hacen muchas de estas asociaciones que se dedican precisamente a investigar y a tratar de escudriñar oportunidades de mejora para mejorar la gobernabilidad y los procesos en el país. Y es muy importante también que esté la información en Excel y en bases de datos que sean manipulables, ¿no? Porque el PDF ya ni siquiera se considera un documento de rendición de cuentas. Así es. Creo que la característica de estas bases, de esta información, de estos datos abiertos, es que estén actualizados, fáciles de entender y disponibles para que puedan ser manipulados, trabajados, comparados y que sirvan a la ciudadanía. Liliana, además de los casos que ya mencionaste de Brasil y Perú, ¿hay algún otro portal de información como caso internacional que te parezca que nos pueda ser útil? Porque aquí los dos que mencionan, pues creo que el gobierno federal, los gobiernos estatales podrían tomar nota, porque tenemos como poca información en tiempo real sobre finanzas públicas. Hemos mejorado mucho, pero dependemos de los informes trimestrales de Hacienda, del Banco de México, pero así como lo que mencionabas de casi saber cuánto dinero entró, cuánto se está gastando, en qué se está gastando, todavía tenemos desde la perspectiva de gobierno federal, gobiernos estatales, como mucho margen de mejoría, ¿no? Sí, un ejemplo de un avance positivo es lo que ha hecho el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. La propia página de transparencia presupuestaria de México es muy completa. Claro, lo que pasa con estos portales de transparencia presupuestaria en los diferentes países es que pues, tienen prácticas diferentes de acuerdo al país. Es decir, Brasil pone a los beneficiarios de los programas. México quizá no llega a ese nivel de detalle por nombre y apellido, pero la página de transparencia presupuestaria de México también ha sido puesta como ejemplo. ¿Habría un tema de datos, de violación de datos personales, si se pusieran los nombres de los beneficiarios? Pues no lo sé, quizá no, porque también creo que ya también con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en uno de los artículos con la reforma de 2012, prevé un tema de que sí, creo que por el fondo de aportaciones o por los programas que reciban subsidios, tienen que también ya dar el nombre de los beneficiarios y cuánto están recibiendo. O sea, creo que ahí... la gente si acepta el beneficio, la transferencia, al mismo tiempo renuncia a la privacidad o sigilo en este campo específico, ¿no? Puede ser, por ponerlo así, sí, por ponerlo de esa forma. Pero entonces la página de transparencia presupuestaria es una página que es defendible y que tiene muchos avances. Yo creo que lo importante de estos portales electrónicos es que son dinámicos, que son flexibles y que vayan recibiendo sugerencias de los usuarios. Quizá cuando tenga un año de estar operando este sistema, hacer a lo mejor una evaluación, qué piensan los usuarios, qué información se podría... considerarlos como herramientas vivas con sucesivas reencarnaciones, ¿no? Sí, exactamente, recomendaciones para mejorarlo, ¿no? Sí, de la interacción entre los usuarios. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer un proyecto tan ambicioso como este? Mira, Juan, nos llevó aproximadamente el estructurarlo, el entrelazar las bases de datos, unos 4 o 5 meses. El conseguir la herramienta, conseguir el licenciamiento para que pueda ser utilizada en Internet, bueno, requiere de recursos presupuestales. Lo sometimos a consideración de las autoridades y lo pusimos. En realidad no fue mucho tiempo. La problemática de esto es tener tus bases de datos bien estructuradas, de manera que la herramienta las pueda tomar, las pueda entrelazar y puedas jugar con ellas, o sea, puedas buscar, pues, no sé, por recomendación y que te despliegue todas las recomendaciones e ir aplicando filtros tan específicos como tú quieras, o sea, ir bajando en el nivel de información o irla agregando. Tiene modalidades gráficas, tiene modalidades tabulares. Vamos, creemos que es una de las herramientas más modernas que existen en el mercado. La estamos poniendo a disposición precisamente con ese afán de contribuir a la transparencia e identificar oportunidades de mejora. Nosotros prácticamente a diario en el área de nuestra Dirección General de Sistemas estamos buscando cómo mejorar
la información de esta herramienta. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el sistema de consulta pública de resultados de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a una pausa y regresamos. Acompáñenos de vuelta. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre el sistema público de consulta de auditorías. José Miguel Macías, ¿hay en el mundo alguna otra entidad de fiscalización superior que tenga una plataforma semejante a esta? No la conozco, Juan. Creo que la ASF es pionera en poner a disposición de la ciudadanía una herramienta tan poderosa y de las características de la que la ASF está poniendo a disposición de todos los interesados. ¿Va a haber algún mecanismo de capacitación para usuarios tradicionales, digamos periodistas, personas que trabajamos en organismos de sociedad civil, o es suficientemente intuitiva para que ahora sí que cada quien se eduque en el proceso, como sucede con varios programas de cómputo? Juan, es demasiado fácil su utilización, es altamente intuitiva e interactiva. Pero aún así, cuando tú abres la herramienta, lo primero que te encuentras es una guía del usuario. Y la guía del usuario no es otra cosa que navegar a través de un ejemplo, para que tú puedas ir construyendo los escenarios que tú quieras construir. Prácticamente toda la información que muestra la página se puede utilizar como filtro. Y puedes ir yendo hacia el fondo, hacia el detalle, de una manera totalmente intuitiva. No hay necesidad de procesamiento. En cuanto tú aplicas un filtro, en ese mismo momento te aparecen los resultados. Y puedes utilizar uno de esos resultados para seguir aplicando filtros. No creemos que haya necesidad. Precisamente esta es la esencia de este tipo de herramientas de inteligencia de negocios y de análisis de escenarios. ¿Cómo va a cambiar el trabajo de organizaciones de sociedad civil con estas herramientas? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi tesis, había que ir a conseguir, bueno, en esa época eran todavía los discos con los resultados de auditoría. A los diputados les llegaban con un diablito, con todos los tomos apilados, eran docenas y kilos de papel. ¿De qué manera se está haciendo pues más fácil estos trabajos de investigación, ya no solo para, por ejemplo, organizaciones como Fundar, que está basada en el Distrito Federal? Me imagino la imposibilidad de hacer este tipo de investigación hace unos años desde alguna ciudad que estuviera lejos de los centros de información, la Biblioteca del Congreso, la propia auditoría, ¿no? Sí, pues sí es muy importante. Es decir, para las organizaciones de la sociedad civil, nosotros no somos las generadoras de información, sino nosotros tomamos la información que nos dan, que podemos encontrar de parte de los diferentes entes públicos, y para nosotros es fundamental el instrumento del informe de la revisión de la cuenta pública y también la información que genera la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, todo lo que facilite la lectura, el entendimiento, el acceso a la información, el trabajo con la información, pues definitivamente nosotros somos los encargados también de, si detectamos alguna irregularidad, pues hacerla saber. La organización civil, eso es uno de nuestros papeles. Decían en un taller, ring the bell. Nosotros tenemos que también, cuando detectamos que algo se manejó de manera irregular, etcétera, ya sea en los medios, ya sea en artículos que escribimos, en reportes. Entonces, y claro que nos facilita las cosas sistemas como que nos dan información, porque a veces exactamente no era fácil conseguir la información, y también pues ojalá que sirva como un ejemplo a nivel estatal. Este es un ejemplo. A veces estas iniciativas así funcionan, tienen un efecto multiplicador. Empieza en un nivel de gobierno y después, al pasar de unos años, empieza a replicarse en otros niveles de gobierno. Entonces, ojalá que esto sirva también. ¿Ninguna entidad de fiscalización estatal se ha apuntado para que les pase? Todavía no, Juan, todavía no. Y sí, efectivamente, como comenta Liliana, buscamos ese efecto multiplicador.
Buscamos que se entienda correctamente también el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, que se entienda nuestro marco jurídico de actuación, hasta dónde llegamos, qué hacemos y hasta dónde podemos actuar. Eso también es muy importante, que se entienda de cuál es el papel de las entidades fiscalizadoras. Encontramos, denunciamos, promovemos y llegamos hasta el límite de donde nuestro marco de actuación no lo permite. Y queremos que nos ayuden a mejorar y que utilicen el resultado de nuestro trabajo, que es bastante cada año lo que se hace para tener una muestra suficientemente representativa de cómo se erogaron o cómo se erogaron los recursos y cómo se generaron los ingresos el ejercicio anterior a la revisión. Y no solo son los ciudadanos, periodistas o organizaciones de sociedad civil, incluso los mismos legisladores pueden ser usuarios naturales de esta plataforma. Todos pueden utilizarlos. ¿No? Hay manera de vincular una acción, hay una aplicación ahí mismo que si tú no recuerdas qué dice el informe de auditoría, te lo genera en el momento. Te lo genera en pantalla y lo puedes imprimir y no necesitas irte a perder en ese mar de libros y de cintas y todo eso que ustedes comentaban hace un momento. ¿Qué pasa en el proceso de apropiación de la tecnología? Porque para que una herramienta tan innovadora se convierta en mecanismo de rendición de cuentas, pues la tenemos que usar, que ejercitar, que difundir. ¿Cómo acercar a los ciudadanos a una herramienta como esta, Liliana? Pues ese es uno de los retos. Mira, por ejemplo, yo estaba pensando ahorita en una estrategia que hicieron en Ecuador, que es diferente, pero en municipios que están muy rezagados y que están en extrema pobreza, era imposible llegar con ellos a través de internet, por ejemplo. Pero aunque esto sí es sin internet, vamos a ver cuál es la relación que hay. Lo que hicieron es empezar a mandarles mensajes de texto, ya fuera con algunos datos importantes del presupuesto, porque el presupuesto ciudadano no había otra manera, se dieron cuenta que esa era la manera más efectiva de llegar a los ciudadanos. Y después empezaron a darse cuenta que esta herramienta, en lugar de ser nada más unidireccional, de que el gobierno informaba, empezaron a recibir retroalimentación también de los ciudadanos de que este servicio acá está fallando, hace falta tal. Entonces se volvió un diálogo entre autoridades y usuarios de los servicios públicos. Entonces creo que esa también es una oportunidad de este portal, que los usuarios, como yo lo había comentado anteriormente, también a través de este portal retroalimenten y también ellos digan qué información creen que hace falta en el portal, porque para que la gente la utilice tiene que cubrir los intereses de la gente y las necesidades de las personas. Entonces, este diálogo con los usuarios sería benéfico para el portal y para apropiarse de esta tecnología y que realmente sea de utilidad para los usuarios. Y transformar la herramienta en un proceso, ¿no? de evolución, aunque a veces si ya hay una evolución muy agresiva, digamos, como primer paso, luego los márgenes para innovar ya son mucho más pequeños, ¿no? Pues aunque sean pequeños, Juan, trataremos de ir encontrando mejores formas. Mira, esto funciona con datos estructurados, pero bueno, también hay metadatos, información no estructurada que estamos avanzando metadatos son datos en muchísimas datos sueltos bases de datos, o sueltos, que no están estructurados en una base de datos. Los simples tweets, a lo mejor, cómo pueden conformar un trending topic, una cuestión de estas. Bueno, pues a lo mejor nuestra idea es seguir avanzando hacia esto y tratar de que la información que se genera en las auditorías sea por demás aprovechable para todos los efectos que deba hacerlo. Pues José Miguel Macías, Liliana Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación sobre una nueva herramienta para la rendición de cuentas, el Sistema Público de Auditorías, la Auditoría Superior de la Federación. Puede usted entrar a la página de la auditoría y revisar prácticamente todo el trabajo que se ha hecho en ejercicios de fiscalización, pero lo va a tener en su pantalla sistematizado según la inquietud, la pregunta, la duda sobre la institución de gobierno, el Estado de la República, todo el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación organizado en un solo sitio de internet para nuestra consulta como ciudadanos o como investigadores. Ojalá ya esta herramienta se convierta realmente en un mecanismo, un poderoso mecanismo de rendición de cuentas. Esto fue Pesos y Contrapesos. Muchas gracias por habernos acompañado.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.